Buen día, son 2 meses que regresamos de Ecuador y bueno, es un país que en los últimos días ha estado un poco complicado y sobre todo es un país que no reconozco, no puedo recordar que haya habido una violencia de tal escala en ninguna parte de mi vida. Si bien ha habido convulsiones políticas o ha habido temas de protestas, nunca a tal nivel de vandalismo. Y realmente es una lástima porque todo ese esfuerzo que hubo desde los años 90 para tener ese acercamiento político por parte del 7% de la población, que es el sector indígena, fue muy afectado en estos días. Y digo muy afectado porque por más que se insista en que hubo muchas personas que se infiltraron y que eran delincuentes, y los que hicieron realmente los estragos en la ciudad, yo no lo veo tanto así. Yo creo que fue muchas personas realmente que vinieron a Quito, de comunidades, y también personas normales que sacaron toda la violencia y todo lo peor que tenían muy guardado dentro de sí. Entonces, para mí es algo extraño porque es un país que siempre lo vi como una isla de paz, siempre lo vi como un país donde podíamos discrepar. Como alguna vez hicimos un video, un país de círculos, ¿no? Esto de que los círculos ven sus intereses y que uno de los retos país era buscar cómo unir los círculos, pero nunca lo vi con tal nivel de violencia, ¿no? Creo que hubo algunos retrocesos en estos días. El primer retroceso es la parte de la imagen de un sector de la población importante, pero no mayoritario. Número dos, yo creo que fue un problema de Estado de Derecho. La medida de subir los combustibles era una medida totalmente adecuada, una medida histórica, una medida que debía haber sido quizá apoyada más por todos. Yo creo que las cámaras o los sectores realmente empresariales quizá debían haber sido un poco más fuertes en la parte del apoyo porque era una medida que nos beneficiaba a todos, ¿no? O sea, todos los días, mientras teníamos el subsidio, se gastaba gasolina. Gasolina barata, salud cara, sobre todo pensando en salud privada. Y bueno, se echó para atrás la medida por un sector de la población pequeño que realmente no me representa, sobre todo a la parte mía o a mi familia. Es una percepción penosa la que tengo en este momento, estoy muy triste, porque además de que el país está en recesión y además de que es muy duro volverse a conectar con el país a nivel laboral o a nivel de emprendimientos, se tiene el tema de violencia. Entonces, hace meditar a muchas personas de bien sobre cuál es el futuro y hacia dónde estamos yendo. ¿Vale la pena realmente seguir dando ideas o seguir luchando para que las cosas se den? ¿O es mejor tratar de globalizarse uno mismo e ir a buscar otros rumbos en otros lugares? Es muy duro el tema de encontrar el país en ese sentido. Y buscar a gente o encontrar a gente que no propone, que no se ilusiona y que justamente ponen el tema de negociación sobre un tema de imposición. Me da mucha lástima. Y claro, este indicador de 0.5 libros al año sobre el caso ecuatoriano parecería que evidencia lo que actualmente estamos viviendo. La verdad que estoy un poco eh, triste sobre este tema que está pasando. Y bueno, habría que arrimar el hombro en algún momento para que se puedan dar las cosas o los cambios. Y bueno, continuando con este tema y continuando con la parte de tratar de compartir un poco del conocimiento que hemos logrado en estos años, esperando que alguien lo escuche o esperando que sobre todo los próximos candidatos de la presidencia pues tomen en serio sus propuestas o los políticos tomen en cuenta sus propuestas. Se me ocurrió, o más bien recordé mucho, la parte de la modernización del campo como una alternativa de desarrollo. Y claro, esto es importante porque en estos días también se habló mucho de la parte de por qué realmente las comunidades indígenas están muy fastidiadas, muy bravas. Aparte de la parte de lo del subsidio de gasolina, que la verdad estaban pues auspiciando que se mantenga la gente con más dinero con un subsidio que realmente
no les beneficia. Pero en todo caso, el tema de la modernización del campo quizás es una de las alternativas más necesarias y más importantes para un país como el país de Ecuador, ya que la modernización del campo lograría realmente el no solamente evitar estas protestas que se dieron en este momento, sino sobre todo el aumento de productividad general en un rubro muy, muy importante de la economía, que es la que nos da de comer, que es la que nos da alimentos. Si bien el indicador de soberanía alimenticia ecuatoriana está casi casi en un 95%, es decir, tenemos, si el mundo nos cierra las puertas, hablemos en la parte de alimentos, el Ecuador es autosustentable en alimentos en un 95%. Eh, este rubro posiblemente podría decaer si es que continúa realmente el tema de aumento de población y claro, el aumento también de consumo, que es algo relativamente normal en toda economía. Y si bien este rubro del 95% es bastante alto, y ese 5% que falta son temas que podríamos también producir en el país, como por ejemplo bebidas, porque también le ponen la parte de bebidas alcohólicas del indicador, entonces ese 5% es por ejemplo whiskies o temas de jugos que Ecuador lo podría realmente hacer. Es importante aumentar la productividad general porque el país, si bien puede en este momento sustentar la alimentación general, es un país que tiene poco territorio agrícola. ¿Y por qué digo que tiene poco territorio agrícola? Mucha gente dice Ecuador es un país agrícola, sí, porque no ha podido internacionalizarse ni industrializarse. Pero en general el país tiene dos problemas fundamentales, que el uno es poco tierra agrícola, porque estamos con muchas montañas y gran parte del territorio ecuatoriano tiene jungla, entonces es complicado, porque claro, la parte de productividad no es fácil realmente en estos lugares. Y entonces estos pocos lugares que realmente aún son arables o son pocos los que realmente tienen la parte de agricultura, son los que nos están alimentando. Entonces, claro, hay que aumentar la productividad general para que esto suceda. Y claro, si uno se mete en los indicadores de FAO, en la página web de FAO Stats, se da cuenta que cada uno de los productos que nosotros producimos tiene muy baja productividad, a excepción del camarón, que el camarón realmente estamos siendo líderes, estamos siendo un país muy interesante en ese sentido. Pero por ejemplo, el mismo banano, que es uno de los productos más necesarios para exportación, tiene muy baja productividad. Pensemos en la papa, pensemos en el choclo, pensemos en la parte del ají mismo. Son todos los productos muy buenos, pero al final tienen muy baja productividad. ¿Y cómo se mide la productividad el campo? Se mide por tonelajes por hectárea. Entonces, uno de los temas que realmente tenemos que resolver es la productividad general, claro que sí, pero también la productividad del campo, porque claro, la productividad del campo da alimentar realmente a los 17 millones de habitantes. Por cierto, la soberanía alimenticia no quiere decir que solamente nos autoalimentemos, sino que en el caso de que no tengan acceso realmente a comida un país, pues pueda autoabastecerse. La soberanía alimenticia es eso, es acceso a comidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos países que no pueden producir mucho alimento, lo que tienen es que aumentar su economía para tener acceso, es decir, poder comprar comida. Pero en todo caso, en ese sentido, el país no tiene problemas por el momento, en un futuro mediano o largo plazo podría tenerlos, sobre todo por esto de que existe poca tierra agrícola, y ese es un problema. Segundo tema que se tiene en la problemática es la baja productividad. Y el tercer tema, que es muy, muy importante, es la parte de que la urbe, ¿verdad?, concentra la mayor cantidad de población en este momento en Ecuador. Y sobre todo, la parte rural está viéndose pues desabastecida en la parte de mano de obra y sobre todo la incorporación de tecnología. Entonces, claro, países como Estados Unidos tienen el 5% de la población al campo, pero dan de alimentar a 1.000 millones de habitantes. A Estados Unidos ya 600 millones más. En el caso ecuatoriano parecería que hay una migración también a las ciudades, porque claro, el campo parecería que está teniendo problemas en lo que viene a ser la parte de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos, entre otras cosas, de tener suficiente ingreso. Y por eso recordé el tema de la modernización del campo como una de las políticas más importantes de un país, que lo estudié en Corea. Y tuve una muy buena visita durante un par de días a un lugar en el campo de Corea que mencionaba justamente el cómo se puede mejorar la productividad general mediante la modernización del campo. Y bueno, ¿qué es la modernización del campo? La modernización del campo es reducir la pobreza extrema, básicamente que existe tanto en las ciudades como en la parte rural,
pero en el caso ecuatoriano la parte rural es del 43%, en la parte de la ciudad es del 15%. Entonces, claro, tenemos casi 3 veces más pobreza extrema que en la parte urbana. Entonces, ese es uno de los retos de la modernización. La modernización del campo entonces tiene un factor fundamental en desarrollo, reducir la pobreza extrema. Ese es uno de los retos, de los objetivos de la modernización del campo. Número dos es crear infraestructura productiva. Y es sumamente importante esto de crear infraestructura productiva, porque el campo requiere, por ejemplo, entre otras cosas, agua potable o agua de riego, ¿verdad? Y dentro de esto, básicamente existen alternativas ya con tecnología que podrían ayudar. Por ejemplo, sistemas por goteo, que en este momento se realiza muchísimo tema de siembra por goteo en lo que viene a ser la parte de las florícolas, lo cual es fantástico porque ayuda a la productividad de un sector que exporta. Pero también es necesario incorporar cierto tema de infraestructura como agua, como electricidad, como internet, también en estas áreas. Por ejemplo, en el caso uruguayo, si bien la concentración de fibra óptica es muy, muy alta en las ciudades, en la parte del campo también existe electricidad, también existe la parte de acceso a Internet como infraestructura fundamental. Y claro, la infraestructura también no solamente es a nivel de productividad como tal en la parte del agro, sino también a nivel de bienestar general. En la parte coreana, por ejemplo, se comenzaron a hacer baños públicos dentro de comunidades rurales. Porque claro, mucha gente dice, bueno, me voy a bañar un par de veces al día en la ciudad, porque claro, es muy, muy bueno, muy rico bañarse con agua caliente, pero imagínense vivir, por ejemplo, a 3.000 metros de altura, con temperaturas de 6, 10 grados casi todo el día. Y claro, no tener acceso, por ejemplo, a agua caliente. Y el tema de agua caliente no es algo fancy, es algo realmente de la modernización actual del siglo XXI. Al igual de sistemas, por ejemplo, de lo que viene a ser el manejo de desechos orgánicos, como también la parte de sistemas de cloacas, por ejemplo, o sistemas realmente de manejo de residuos orgánicos humanos. Es un tema que para la ciudad quizá ya es normal. Por ejemplo, en muchas casas existen 3, 4 o 5 baños. Pero en una comunidad parecería que a veces realmente la letrina, que es un factor muy del siglo XVII, ¿verdad? Sigue siendo una constante. Entonces, claro, parte de lo que es la modernización del campo va por aumentar la infraestructura general para productividad, accesos, vías, la parte de reservorios de agua, la parte de electricidad, telecomunicaciones. Y por otro lado, la parte de infraestructura para el bienestar, ¿no? O sea, debes tener las mismas condiciones de bienestar en la ciudad que en el campo. Entonces, eso justamente es un tema de la modernización del campo. El tema de la infraestructura moderna se refiere justamente a lo que estamos comentando. Esto de poder realmente tener agua potable, tener sistemas de calefacción, por ejemplo, tener, por ejemplo, viviendas que no sean solamente de una construcción tradicional, sino que sean viviendas, hablemos, adecuadas a los climas de cada uno de los lugares donde se tiene el campo, ¿verdad? Y también en temas como, por ejemplo, tener aparatos eléctricos, ¿no? O sea, por ejemplo, tener una refrigeradora, tener televisiones, tener incluso lavadoras. Recuerdo que tuve un problema con alguien en el Comité de Comercio Exterior alguna vez que proponía la puesta de un arancel enorme a las lavadoras, ¿no? Y decía, bueno, lo que pasa es que no tener lavadoras lo que hace es producir trabajo, porque vamos a tener que contratar una lavandera. Y esa mentalidad de un funcionario público estaba en lo que viene a ser la política comercial del país de hace algunos años. Y bueno, por otro lado, en cambio, está el doctor Hans Rosling, que dice, no, la lavadora lo que hace es aumentar la productividad de las familias, porque las familias van a tener más tiempo para poder educarse o poder leer. Entonces son distintas perspectivas, ¿no? Entonces, esto de incorporar infraestructura moderna y aparatos de la vida moderna en el campo también es una necesidad importante. El tema también de lo que es la modernización del campo requiere el tema de educación para iluminar las comunidades. Es increíble como en estos días he escuchado por parte de algunos lugares, no necesariamente solamente en la parte rural, temas que parecerían que ya son superados, como por ejemplo el tema de lucha de clases, ¿no? O como por ejemplo esto de lo que los españoles vinieron a saquear, o por ejemplo la parte de que sí, el tema no es el subsidio,
sino es la parte de tener mejores alternativas en un territorio ancestral y cosas así que ya deberían ser superadas en el siglo XXI. Mucha gente aún le sigue culpando a Colón sobre las cosas, o sea, y cuando uno lee un poco la historia se da cuenta que, claro, el descubrimiento de América más bien fue un tema muy positivo para la globalización y más bien fue un encuentro de dos culturas y que la ley española fue en ciertos casos, en ciertos momentos de la historia, muchísimo mejor que las leyes republicanas, que en ciertos casos incluso llegaron a terminar con pueblos en América. Y uno, por ejemplo, si compara un poco lo que fue la colonización española con la colonización inglesa, se da cuenta que claro, la colonización inglesa fue sumamente violenta. En América Latina existió también violencia, pero no a los niveles que se comentan, ¿no? Parte de lo que es la leyenda negra inglesa, pues también está dentro de nuestros sistemas de educación y eso también es muy, muy negativo. O, por ejemplo, la parte esta de decir el que tiene dinero es malo y el que no tiene dinero pues es bueno, eso también está mal. Hay gente buena en todo lado. En todo caso, ese es un tema que últimamente se ha dado aquí en el país. Volver a escuchar estos temas en el siglo XXI pues asusta un poco. Y por eso justamente la modernización del campo también dice la parte de educación e iluminación de las comunidades. Y no para poner una ideología, sino para justamente decir cómo está el mundo. Me cuesta un poco ese indicador de 0.5 libros por año por cada ecuatoriano. Es demasiado bajo. Y claro, imagínense si eso pasa a nivel general, ¿qué pasará en las zonas rurales? En todo caso, parecería que estamos sumidos de forma general, en forma en el país, en la ignorancia. Entonces, claro, parte de la modernización del campo, y creo que debería ser la modernización general del país, sería la parte de educación e iluminación de las comunidades o de la población en general. Y me encanta un tema interesante de la reforma del campo o lo que viene a ser la modernización del campo, que es la reforma mental. Me encanta ese tema porque, y ojo, estoy hablando que es la modernización bajo un enfoque de política generada en el Asia, ¿eh? No, no es un tema ideológico, sino es un tema que se ha aplicado en algunos países. La reforma mental básicamente es algo que nos va a ayudar muchísimo en lo que viene a ser la globalización y el ser más productivos y en buscar un país que no esté condenado a lo que actualmente creo que estamos condenados, que es mantenernos en las sombras con un ingreso medio y perdernos muchísimo de lo que va a ser el siglo XXI y la transformación del ser humano en lo que viene a ser la parte de la globalización. La reforma mental no es nueva, ¿no? O sea, por ejemplo, Japón con la reforma de Meiji, por ejemplo, tuvo una reforma mental, ¿verdad? De un país feudal a un país moderno. Turquía, ¿verdad? También tuvo ese cambio de la reforma mental, ¿verdad? De un país totalmente casi casi tribal a un país que se industrializaba y se occidentalizaba a través de Kemal Atatürk. Reformas mentales adicionales, como por ejemplo la parte del mismo China, ¿verdad? Después de las guerras del opio, o después del fracaso comunista, ¿verdad? Con Deng Xiaoping que dijo, bueno, esto de la reforma mental, esto de la reforma, revolución cultural no funcionó, entonces hay que hacer una reforma mental donde realmente el mundo es nuestro mercado. Y en América Latina creo que también necesitamos esta reforma mental y últimamente creo que es más necesaria que nunca, pero es impresionante, la generación de contenidos va mucho más a la parte de fútbol o la parte de farándula, o talk shows, ¿verdad? Más que la parte de ciencia, tecnología o historia, o el tema de otras artes como la filosofía o la pintura o la poesía. Y es un problema porque parecería que estamos realmente en un país bastante atrasado a nivel general. Hace un par de días mi esposa con mi bebé estaba cruzando una calle y un auto pues no frenó, ¿eh? Y claro, les mojó porque estaba lloviendo. Es un tema de una reforma mental que está muy arraigada en nosotros, ¿no? El tema de la prepotencia porque alguien tiene que demostrar que tiene más poder que otro. Pensemos cuando alguien camina en Quito, ¿no? O sea, el tema de caminar en Quito es difícil porque nadie frena en los pasos cebras. Está muy, muy arraigado en nosotros, ¿no? El tema de la fuerza o el micropoder como alternativa. El tema de valores generales en Ecuador es muy, muy duro. Ayer, por ejemplo, también tenía
discusión con un amigo que me decía, estoy muy orgulloso de ser ecuatoriano. Y yo le decía, bueno, en estos días es difícil estar orgulloso en Ecuador porque hemos perdido muchísimo. Hemos perdido el Estado de Derecho y hemos entrado en una espiral de violencia muy dura. Entonces, yo realmente discrepaba con él porque decía, orgulloso, pero ¿en qué parte, no? Entonces, es un tema que deberíamos también comenzar a cambiar, la parte de la reforma mental. Y por cierto, parte de la reforma mental también es el tema de acabar un poco con el fatalismo, que actualmente estoy un poco inmerso, porque claro, es parte también de lo que viene a ser parte de hacia dónde vamos como país. Si siempre estamos pues un poco bajoneados, pues va a ser difícil tener un brillante futuro. Aunque a veces es complicado pues ponerse el chip de optimismo, sobre todo cuando hay meses por ejemplo, de búsqueda laboral o días con violencia. Ese es un tema muy fuerte, muy duro. Y bueno, la modernización del campo en algunos países ha sido muy exitosa y creo que uno de los países con más éxito en lo que viene a ser la parte de la política de modernización fue Corea. Y Corea es algo interesante porque de un país que tenía más o menos un per cápita de $400 promedio en la década de los 60, a un país que es de primer mundo y de un país que recibía cooperación a un país que es cooperante, que por cierto es el único país del mundo que ha logrado ese cambio. Hay algo que aprender o mucho que aprender. Y recuerdo haber estado estos 2 días en este centro que se llama Sameul, que es un movimiento de modernización del campo, que fue muy exitoso en la década de los 60 y bueno, parecería que también no solamente ya está en la parte del campo, sino es la parte general de eh, en la economía general coreana, ¿no? Este tema de tener ciertos principios, ¿verdad? Para mejorar las condiciones de vida y el bienestar. Y bueno, tengo mi pin de Samuel Movement, soy parte ya del movimiento porque estuve en este campo recibiendo este seminario de instrucción. Y bueno, el Samuel Movement lo que te dice es que hay que crear, que hay que servir y que hay que compartir bajo 3 principios básicos en lo que viene a ser la parte de la modernización del área rural de un país. Y la una me encanta, porque es autoayuda. Es decir, no voy a exigir que alguien me ayude, no voy a hacer violencia, voy a autoayudarme, ¿no? O sea, soy suficientemente capaz para realmente poder autoayudarme y automejorar las cosas. Y eso es algo increíblemente positivo. De hecho, es parte del cambio cultural también, el tema este del cambio de mentalidad. Es una reforma de mentalidad. Y me encanta el tema de autoayuda porque creería yo que no solamente va para la parte rural, sino para las áreas generales del país. Conocí hace poco, bueno, ya hace algunos años, ya 5 años, un área en Esmeraldas que se llamaba el Cangre. Y es esencialmente autoayuda, ¿no? Dejaron de esperar a que el gobierno central o la municipalidad pues ayude a un sector rural en Esmeraldas. Si no, lo que hicieron es, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos cangrejos, ¿qué sabemos? Tenemos instancias culinarias, tenemos también la parte de turismo, pues hagamos algo en ese sentido. Y claro, esta comunidad del Cangre en Esmeraldas es muy similar a lo que pasa con Corea. La autoayuda les ayudó justamente, valga la redundancia, a seguir adelante y tener el tema de progreso. El segundo tema del Samuel Movement es la parte de la diligencia, ¿no? Que es básicamente tomar el futuro o el control de una vida en sí misma. No depender de alguien más para que esto suceda, ¿no? Para que los progresos sucedan. Entonces, sumamente interesante también esto, ¿no? Las comunidades también tienen la posibilidad, por un lado, seguir siendo pobres y seguir esperando que el gobierno central, el gobierno municipal, el gobierno parroquial haga algo, ¿verdad? O plan B, pues vamos a hacer algo, ¿no? Para cambiar las cosas. Es algo así como, bueno, estoy harto, no va a venir nada, entonces vamos a tener que emprender. Entonces, y no por un tema de falta solamente de ofertas laborales, sino porque dice, bueno, tengo el control de mi vida, entonces, ¿por qué tengo que estar esperando la llamada de alguien? Entonces, es un tema que deberíamos también tomar en cuenta y que me encanta el Samuel Movement como alternativa. Y la tercera es cooperación, que me parece muy importante porque la parte de cooperación se refiere a que no solamente la cooperación me va a dar
ayuda interna, ¿verdad? Para hacer grandes cosas, sino puedo cooperar también fuera de mi comunidad con otras comunidades, ampliando justamente el tema del desarrollo. Entonces, si alguien quiere chequear un poco más sobre el tema del Samuel Movement, les voy a dejar un link, o me pueden escribir para darles algunos links para que lo investiguen. Pero básicamente este cambio cultural que hizo que Corea cambie de un PIB per cápita muy, muy bajito a un súper alto, ¿verdad? Se dio en gran parte o en parte en la reforma rural que se llamó Samuel Movement, basado en 3 principios como la autoayuda, la diligencia y la cooperación. Esto comenzó en el año 62, cuando el presidente Park en esa época visitaba Seúl y había tenido realmente Corea entera una sequía muy muy fuerte y se dio cuenta que en un lugar existía pues producción y productividad a pesar de la sequía, a pesar de realmente los problemas que se tenía. Y básicamente él tomó este modelo ya creado por la comunidad que tradicionalmente tenía un sentido de cooperación y bueno, lo quiso adoptar a nivel general en el país y tuvo resultados muy muy interesantes. Básicamente creó un sistema de gobernanza en lo que viene a ser la parte de la modernización del campo, generando un entorno legal para que esto funcione de forma fluida, con políticas públicas que eran bastante adecuadas y dando educación y materiales. Me encanta el tema de dar educación y materiales porque no es que iban a un lugar y hacía el gobierno central una construcción, sino que daba materiales de construcción a una comunidad para que la misma comunidad decida qué hacer. Entonces, algo encantador, ¿no? No es el gobierno central que dice, ah, mira, creo que necesitas un puente. O viene el gobierno parroquial y dice, mira, creo que necesitas un coliseo. Por ejemplo, hay lugares en Ecuador donde existen coliseos, pero no existe agua potable. Si no es la misma comunidad la que toma realmente en cuenta este tema y la misma comunidad con los materiales que se les otorga, toma la mejor decisión para hacerlos. ¿Verdad? Perdón que aquí hay un mix entre español e inglés, pero es básicamente un entorno de gobernanza. En todo caso, los gobiernos locales también ayudaban en lo que viene a ser la parte de apoyo a las comunidades, igual con lo que viene a ser una conexión muy fuerte con el gobierno central, haciendo, por ejemplo, políticas ya en los sectores, en las regiones, porque claro, una política general nacional tiene impacto importante, pero a veces las políticas, por ejemplo, regionales podrían ser de más impacto y podrían ser de más inmediatas. De ejemplo, siempre hablamos de la creación de empresas como uno de los problemas que tiene Ecuador. Y, por ejemplo, si el gobierno no va a actuar en eso, quizá el gobierno municipal de alguna ciudad podría tomar cartas en el asunto y mejorar entonces las operaciones para generar empresas en esa ciudad. Claro, es un tema importante de que las políticas entonces regionales son igual de importantes que las nacionales. Un tema también importante es que los gobiernos locales tienen mejor información sobre cuáles son los problemas, ¿verdad?, que existen en las comunidades. Y no tomaban decisiones, sino sugerían que estas serían las posibilidades que podrían tener en un posible proyecto. Porque son los líderes comunitarios, ¿verdad? Son los que realmente hacían en función de una conexión entre gobierno central, gobierno seccional y lo que viene a ser la parte de las comunidades, los links para decir, bueno, ¿qué mismo se puede hacer? Y claro, estos líderes, a diferencia de los líderes comunitarios que tenemos en sectores urbanos y públicos, identificaban necesidades de las personas, seleccionaban y planificaban alternativas. Y claro, representaban los intereses públicos, no los intereses personales. Yo no sé si existen intereses personales en muchas personas que protestaron hoy. Tenía un amigo que tenía un auto muy, muy grande, con un motor muy, muy grande, y cuando hablábamos alguna vez de la posibilidad de quitar el subsidio de gasolina, él se enfadaba mucho, porque decía, ¿cómo va a ser posible que ahora yo tenga que pagar más gasolina? Y bueno, tenía un carro de $70,000, pero se enfadaba mucho por tener que pagar 70 centavos más por un galón. Pero bueno, los líderes comunitarios también el Samuel Udong también educan, ¿verdad? Evalúan proyectos y claro, hacen retroalimentación. Entonces los líderes comunitarios se convierten como en los links más importantes realmente de esta política de modernización. Para ir resumiendo un poco, la política de modernización entonces requiere liderazgo importante, ¿verdad? Para poder utilizar las mejores políticas regionales y las mejores políticas nacionales en función de un proyecto que decide realmente la comunidad con un líder que está bastante preparado.
Entonces es un tema importante. Y claro, los residentes locales participan en las reuniones, claro que sí, y dan su trabajo, lo cual es importantísimo, ¿no? No puede haber cosa más orgullosa de haber creado algo en función de la participación de varias personas, los equipos de trabajo. Yo la verdad que en estos días no vi eso en los líderes comunitarios, ¿no? No vi que identifiquen necesidades, sino realmente discursos bastante generales. No vi que seleccionen ni planifiquen, no vi que representen a los intereses públicos, porque representaban quizá a un 7% de la población que quizá tampoco está de acuerdo en gran parte sobre esta violencia o tampoco está de acuerdo en quitar este tema de esta política de retiro de subsidios. Tampoco vi, o por lo menos no he visto, o no conozco ningún líder comunitario que eduque, la verdad, y tampoco que evalúen proyectos. Lo que he visto es siempre gente que pide, pero no tiene este tema de la filosofía de autoayuda, de diligencia y la parte de cooperación. Realmente yo creo que este tema de Samuel Udon nos vendría bastante bien porque esta reforma mental, que es el fin último de la modernización del campo, es algo que necesitamos si es que queremos salir de la pobreza. Aquí algunos temas interesantes, ¿no? Si bien esto está en números de no PIB, sino Producto Nacional Bruto, estos son los cambios que realmente hizo en parte esta reforma de la modernización del campo, ¿no? De un GNP de $83, ¿verdad? A 1.605 en apenas 20 años. Es algo extraordinario. En el caso ecuatoriano tenemos algunas ventajas, ¿no? Tenemos un país rico en recursos, con ciertos temas climáticos fuertes, no digo que no, de hecho el indicador de riesgos climáticos en el caso ecuatoriano es bastante alto, pero en todo caso no tenemos esta extrema realmente problemática que tiene, por ejemplo, la península coreana, donde tenemos inviernos muy fríos y veranos muy calientes. El tema de porción de la población que trabajaba en los campos en el año 61 era del 56%, en los 80 fue del 28%. Y no porque realmente sea un tema de que el campo no daba las condiciones de vida, sino porque realmente la modernización de toda de la nación dio para que exista más necesidad de mano de obra que vendría justamente de las poblaciones rurales. Y esto es lo que más me parece interesante. La parte del desempleo en el área justamente de Corea era del 14,7 en el año 61 y llegó al 5,7 en apenas 20 años. En el caso ecuatoriano creo que existe demasiada gente desempleada, demasiada gente subempleada y creo que eso es lo que más nos vendría bien como país, ¿no? En la parte de la labor terapia. Trabajar para curar heridas o trabajar para justamente bajar la violencia. Creo que el tener suficiente tiempo libre nos hace pensar de todo y eso es un problema pues importante para resolver. Esto es, por ejemplo, la parte de los programas que se hicieron justamente sobre el tema de esta modernización del campo. Y comenzaron, yo diría, como pocos, ¿no? O sea, realmente son los programas del año 73, pero terminaron realmente siendo muchísimos en lo que viene a ser la inversión general. Me encanta la parte de la producción en infraestructura, donde la población local decidió hacer puertos, hacer conexiones de agua potable, hacer, por ejemplo, baños comunitarios. Esto me encanta, que viene a ser algunos proyectos centrados en cómo puedo ganar más plata. Entonces, por ejemplo, hicieron la modernización o la incorporación de ciertos lugares para poder producir vegetales frescos todo el año. Eso se lograba mediante la incorporación de invernaderos, que es una forma de tecnología agrícola que les permitía justamente aumentar sus ingresos, ¿no? Por otro lado, también existe un tema de cooperativismo, lo cual es importante para aumentar también el ingreso entre varias personas porque unidos podían comprar, por ejemplo, maquinaria. O en la parte de la industrialización del arroz, lo cual es sumamente interesante porque eso nos permite pues tener la posibilidad de también tener más dinero en la parte del campo. Me encantó también esta parte de acá, que otro de los proyectos que se hacía en el SAMEUL son lo generado en lo que viene a ser los mejoramientos medioambientales.
por ejemplo, el tema de reciclajes, el tema de manejo de aguas hervidas, el tema de incorporación de agua potable, el tema de reforestación, el tema, por ejemplo, de manejo de proyectos, por ejemplo, de biomasa, etcétera. Esto me encanta, la parte de educación rural e iluminación. O sea, no te dicen solamente educa, sino ilumina. Me encanta ese tema. En el siglo XXI con el Internet parecería que debería ser más fácil, pero si no hay la predisposición para aprender, es un tema complicado. Entonces eso también hay que tomar en cuenta en el momento de no solamente ofertar el tema de educación y conocimiento, sino que esa educación realmente llegue a incorporarse en las personas. Sobre todo como les cuento, ¿no? O sea, si es ese 0.5 libros por año que tenemos como indicador general, un promedio válido, estamos entonces teniendo una nación totalmente a ciegas, ¿no? O sea, estamos teniendo una nación que quizás se nutre por YouTube, o se nutre por que me contaron, o se nutre por las películas de Hollywood. Entonces, no somos un país que tenga realmente posibilidades de crecimiento si es que no se hace algo. Y claro, lo interesante de la modernización del campo es que llegó también a las áreas urbanas, ¿no? Claro, mucho menos que en el tema del campo, pero la filosofía comunitaria también se comenzó a dar en la parte de las áreas urbanas de Corea. Esto me encanta porque es el fin último de lo que viene a ser la modernización del campo, que fue cómo puedo yo aumentar los ingresos en el campo en comparación a la ciudad. Miren qué interesante, ¿no? O sea, en el año 76, la gente del campo comenzó a ganar más dinero que la gente en las áreas urbanas. Y eso quizás es uno de los retos que se tendría entonces en la política de modernización del campo, que básicamente tendría estos tres pilares, que es autoayuda, la parte de tener tu vida en tus manos, y tres, la parte de cooperación, enfocada a que la comunidad decida qué proyectos hacer, apoyada por materiales y conocimiento del estado local y el estado central, y con líderes fantásticos que puedan guiar justamente a la parte de educación e iluminar a las personas. Por cierto, el gobierno central hizo un tema interesante en la modernización, que sería el plan de modernización general, identificando a cada uno de los pueblos en las áreas rurales en tres categorías. Y esto podría darse también en el caso ecuatoriano, ¿no? Poner justamente en los pueblos más pequeños ecuatorianos, categorizarlos, que de hecho hay suficiente data y suficiente estadística para hacerlo, y tomar en cuenta que si el líder comunitario no hace algo con las ayudas que se dan, la misma comunidad lo remueve. ¿Y cómo lo remueve? Porque el gobierno central, pues justamente hace un indicador, un ranking de qué se ha hecho, ¿verdad? Con ayuda o con estos materiales que se donan. Algunos, por ejemplo, líderes coreanos simplemente se robaron los materiales. Otros los utilizaron bien. El líder que se robó los materiales pues fue removido porque, claro, la comunidad se dio cuenta o se vio reflejada en un indicador que estaban muy mal. Entonces, claro, no había que culpar a nadie, sino a la misma comunidad. Entonces, claro, hubo un tema también de un sentimiento de orgullo general, porque, claro, los mejores pueblos eran premiados anualmente, ¿no? Los mejores líderes también eran premiados. Entonces, era un tema de profundo orgullo nacional, ¿no? Nosotros a veces premiamos y nos sentimos muy orgullosos cuando alguien gana en alguna gesta deportiva, lo cual es muy, muy bueno. Pero sería igual de bueno pues sentirnos orgullosos y podernos sentir muy alegres cuando existe este cambio de pobreza extrema a un tema de desarrollo. Entonces, claro, directamente se hicieron como premios, ¿verdad? Generales, se premiaban a los mejores líderes y a los peores líderes, ya que los números no mienten y los datos condenan a las personas, pues eran removidos por la misma comunidad. Porque claro, una comunidad que no actuaba bien o que no aumentaba realmente pues su desarrollo, lo que hacía el gobierno era retiraba la ayuda o la disminuía. Entonces era buenísimo porque en competencia la gente pues actuaba. Me parece muy muy interesante el tema. Y eso fue Sameul Movement como política de modernización del campo. Pero quería terminar el video con este otro ejemplo que quizá debería poner un tercero de modernización, que es
el sistema de paz español que ayuda a la gente del campo pues minimizar los riesgos de siembra, pero eso quizá algún rato lo veremos. Pero quería terminar el video con estas dos fotos. Esto es Paraguay, en el Chaco paraguayo, que se llama el Desierto Verde. Le llaman el Desierto Verde porque hay poca agua, pero tiene mucho verde, ¿no? Tiene mucha cantidad de plantas que le hace ver muy verde, pero claro, tiene muy poca agua. Y hay una comunidad que desde hace 4 siglos comenzó a huir por el planeta, que es la comunidad menonita, y esta comunidad siempre buscaba tener un lugar donde podrá expresar su religión, pero también tener la parte de una práctica de no violencia y un tema de productividad. Y bueno, por una historia que sería interesante que ustedes la lean o la investiguen, estos chicos menonitas, que son muchos rusos, de origen ruso o muchos de origen alemán, terminan en el Chaco paraguayo, un lugar donde había mucha población indígena, que tenía unas condiciones terribles de vida, ¿verdad? Un lugar donde había escasez de todo, ¿verdad? Y esto fue alrededor del final de los años 20, principios de los 30. Y al final, esta población menonita, 2 generaciones más tarde, pues producen el 50% de todos los lácteos paraguayos, exportan en gran parte la parte de cárnicos y de soya paraguaya, tienen banco, tienen una cooperativa, tienen sistemas de seguro, tienen sus propios sistemas de tecnología y van adelante como una ciudad que sale y emprende. Es algo interesante que ellos también llevaron la parte de modernización del campo, pero sobre todo con ideas nuevas enfocadas en el bienestar. Y ojo, a gran parte de la gente menonita no utiliza la tecnología o, o está fuera de lo que viene a ser la tecnología común, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos sí piensan en la parte del trabajo duro y la parte de tener esa conexión de cooperación con lo que viene a ser su ecosistema para salir adelante. Esto es también una historia encantadora que sería importante pues que se aplique también en nuestras comunidades, tanto urbanas como rurales. Y bueno, espero no haber sido un poco fatalista el día de hoy, ni un poco triste el día de hoy, pero verdad, la situación del país en estos días no fue fácil. La violencia lamentablemente siempre atraerá violencia y es otro de los retos para el 2021, el próximo presidente que tome ese liderazgo para formar a otros líderes, ¿verdad? En áreas importantes, ¿verdad? Para lo que viene a ser el tema del desarrollo sustentable. 3 grandes ejemplos. El proyecto Samuel Movement, que podría ser tomado como una idea de implementación en Ecuador. 2, la historia está increíble del cooperativismo paraguayo de la región menonita en el Chaco, ¿verdad? Que también podría ser tomada como un gran ejemplo de cómo aplicar realmente ese desarrollo. Y 3, yo sé que lo dije brevemente, pero la paz española, que es básicamente que el Estado se pone de acuerdo con los agricultores para llegar a un acuerdo, para bajar los costos y los riesgos de sembrar, que a la final es algo que es importante para cualquier economía y sobre todo para la parte de soberanía alimenticia. Y bueno, muchas gracias y espero verlos pronto.